Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una clase más de la Cátedra de Historia Social General. Mi nombre es Matilde Silva, soy docente en la cátedra y hoy vamos a trabajar con el tema de la primera revolución industrial, tema que se inserta en la unidad 2 del programa, unidad referida a los recorridos históricos en la génesis del capitalismo. Les cuento cómo va a estar organizada esta clase. Vamos a contar con dos PowerPoint, esta primera parte y después viene una segunda parte donde hablamos de este primer proceso de la industrialización y una tercera parte que es una entrevista realizada con el profesor Santiago Bliss para hablar sobre los debates historiográficos respecto a la primera revolución industrial. Muy bien, cuando hablamos de la primera revolución industrial debemos tener en cuenta cuál es el significado, la trascendencia, la importancia, el alcance de este proceso histórico que cobra una relevancia en términos de la disciplina histórica muy importante. La primera cuestión a tener en cuenta es que esta segunda mitad del siglo XVIII dio inicio a una etapa de profundas transformaciones que dieron como resultado el nacimiento de las modernas sociedades industriales. Cuando hablamos de la segunda mitad del siglo XVIII, hablamos de la época de nacimiento de lo que se llama la etapa o la era contemporánea, es decir, hay un conjunto de cambios económicos, sociales y políticos que dieron lugar a el nuevo mundo contemporáneo, a una nueva etapa en la historia de la humanidad. Aparece entonces esta segunda mitad del siglo XVIII como una línea divisoria fundamental en la historia de la humanidad. Es una etapa donde las transformaciones van a llevar desde una economía agraria y artesanal a otra dominada por la industria y la manufactura mecanizada. Hay una transformación, un cambio y hasta hablamos de una revolución económica muy importante que va a atravesar el mundo y que lo va a transformar a partir de entonces. Se pasa entonces de una industria tradicional a una moderna y mecanizada, de una sociedad basada en una economía predominantemente agrícola a una economía industrial y mecanizada. Estas transformaciones económicas y tecnológicas también fueron de la mano de un proceso de transformaciones sociales, dentro de las cuales vamos a mencionar algunas como la aparición de nuevos sectores sociales, el concepto de clase social y en términos de vida de los habitantes, de un creciente proceso de urbanización, cada vez más gente va a pasar o va a empezar a residir y a trabajar en ciudades y también crece a partir de entonces el número de las grandes ciudades en el mundo occidental. Entonces, cuando hablamos de esta transformación, estamos hablando de una serie de cambios que dieron nacimiento a una nueva economía, a una nueva sociedad, a lo que va a ser a partir de entonces el sistema capitalista, que dieron lugar al nacimiento de este nuevo modo de producción que sigue siendo hoy en día el que está vigente y que es el capitalismo. La primera revolución industrial, como todo proceso histórico, tiene una serie de elementos que son distintivos, es decir, cuándo, dónde y de qué manera se dieron esos procesos históricos son elementos que resultan importantes a tener en cuenta y a destacarse. En el caso de esta primera revolución industrial, fue un proceso que se inició en Inglaterra en el siglo XVIII y que desde allí se fuera difundiendo a otros lugares, ¿sí? Fundamentalmente los primeros lugares de difusión fueron Europa, el resto de Europa y los de Estados Unidos con posterioridad. El inicio de este proceso se dio en esta segunda mitad del siglo XVIII, como ya mencionáramos, y la singularidad inglesa está dada por el hecho de que el proceso de urbanización no imita, en el caso inglés, un ejemplo preexistente, sino que fuera justamente el primer modelo de industrialización. En cuanto a la fecha, hay discusiones diversas entre los historiadores y los economistas. Ya desde el siglo XIX se discute si se puede establecer una fecha exacta como 1760, 1780, si el proceso fue
en esas décadas representó un cambio significativo o si el proceso fue más bien gradual. Lo que sí es cierto es que en el siglo XIX y fines del siglo XIX y principios del XX hay una importante impronta en fijar estas décadas entre 1760 y 1780 como distintivas en los inicios del proceso de la industrialización. Ahora, sin embargo, tanto la fecha de inicio como respecto a si hablamos de un proceso gradual o podemos utilizar el término de revolución, son dos cuestiones que tuvieron y siguen teniendo una fuerte discusión entre los historiadores y donde no hay un acuerdo pleno respecto a esto. Bueno, sobre estas cuestiones historiográficas, las discusiones y las posiciones es que trabaja el video que forma parte de la última o de la tercera parte de esta clase, por lo cual lo profundizamos ahí, lo dejamos acá planteado y lo profundizamos ahí. Respecto a la primera revolución industrial, podemos mencionar que fue un proceso de cambio estructural en el que se combinaron una serie de elementos, es decir, un crecimiento económico, un aumento de la productividad en la economía, una innovación tecnológica y organizativa, estamos hablando de nuevas máquinas, de nuevas fuentes de energía, de nueva organización en fábricas, y un conjunto de profundas transformaciones en la sociedad que dieron lugar a las nuevas sociedades industriales. Cuando hablamos de los orígenes de la Revolución Industrial Inglesa, estamos pensando en tratar de entender cuál es el conjunto de elementos, cuál es la combinación de esa serie de aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que posibilitaron y permitieron esa diferenciación inglesa respecto al resto de los estados. ¿Cuál es el contexto singular? ¿Cuáles son las características, las dimensiones que se entrecruzan para dar lugar a ese proceso de industrialización en el siglo XVIII? Hay que tener en cuenta, en primer lugar, los siglos previos, esos siglos que ustedes vieron en la clase anterior a esta, esa clase que versaba, que trabajaba sobre la etapa de las transiciones del mundo feudal al capitalista. Estamos hablando de los siglos XVI, XVII y XVIII, esos siglos donde empiezan a aparecer o donde se conjugan una serie de elementos que son centrales para entender el cambio de ese mundo llamado feudal hacia ese mundo nuevo de fines del XVIII que va a ser el mundo contemporáneo. Entre esos elementos cobra una importancia singular los cambios en la agricultura a partir del siglo XVI, que tuvieron un impacto muy importante, sobre todo en el XVII y más bien y con mucha fuerza en el XVIII en el campo inglés, que dieron lugar a una serie de transformaciones en el agro inglés relacionados con muchas de esas cuestiones, de esos elementos que vuelvo a repetir, ustedes ya los vieron en la clase pasada, pero que mínimamente recuperamos. Está referido a los nuevos cultivos, la relación con la ganadería, la supresión del barbecho, la aparición de nuevas herramientas, la selección de semillas, los cambios en la relación entre agricultura y ganadería, el ganado, el abono, los cereales, los procesos de cercamientos, de transformación en la ley, en la legislación y la tierra en el campo inglés, que dieran lugar a la concentración de la población y a la concentración de la propiedad y por otro lado a la expulsión de la población agrícola que se quedara sin tierras en muchos casos, es decir, una serie de cambios en el campo inglés, en la agricultura inglesa, que posibilitaron una serie de transformaciones económicas y sociales que produjeron mayor cantidad de excedentes del campo inglés, acumulación de capital producto de ese excedente, uso de parte de ese capital en la industria rural a domicilio y liberación o expulsión de la mano de obra rural. Hay en este proceso una importancia destacada en el caso inglés de cómo se va pasando, ¿sí?, a un proceso de industrialización que se denomina la industria doméstica o la industria rural a domicilio, que combinara los elementos de un proceso que
estaba estructurado entre el campo y la ciudad, no en uno y en el otro, sino en la articulación entre el campo y la ciudad, y cómo esas transformaciones de la industria doméstica va cambiando la producción industrial, va respondiendo a una nueva demanda, va transformando los modos de producir de la manufactura y también los problemas que genera esa industria rural a domicilio, cómo conduce asimismo a la llamada industria moderna o a la concentración industrial. El caso del capital es un tema central respecto para la primera revolución, para el proceso de la revolución industrial, y el tema del capital es un factor de producción cuyo desarrollo fue crucial para la revolución industrial británica, y se da el caso del capital. Estamos hablando de un entorno inglés avanzado en su sistema financiero, que es una de las ventajas con las que contara Gran Bretaña al entrar en la primera revolución industrial, es decir, un sistema monetario y bancario con mayor desarrollo que el existente en el continente. En cuanto a las materias primas, estamos hablando de una disponibilidad, de una mayor disponibilidad de esas materias primas esenciales, sobre todo el algodón, que va a ser uno de los elementos centrales de la primera industrialización, y también el carbón mineral central, indispensable para alimentar la máquina de vapor, que fue el gran motor de la revolución industrial temprana. Otro tipo de factores centrales en este proceso, en el caso inglés, fueron los institucionales. Con esto nos referimos tanto a un Estado inglés que consolida un sistema político distinto a los absolutismos que crecieron en el continente y que, a diferencia de las tendencias hacia la concentración de poder, en el caso inglés, a partir de 1688, ya se consolida una monarquía parlamentaria basada en una división de poderes y, por lo tanto, ligada al liberalismo, no solo jurídico, sino también económico. Una serie de leyes también, como las llamadas leyes o decretos negros, que contemplan penas muy duras para los delitos contra la propiedad en el campo a principios del siglo XVIII, o las llamadas nuevas leyes de pobres en el siglo XIX, muestran cómo el Estado sostiene y legitima los cambios que se dan en la propiedad de la tierra, cómo penaliza a las masas rurales y cómo las obliga a estar empleadas en las nuevas industrias, en las nuevas actividades industriales que van apareciendo y que requieren de muchos brazos. La población inglesa es una población que viene creciendo desde fines del siglo XVII por un aumento de la fecundidad, un incremento de la nupcialidad y una reducción en la edad matrimonial. La población es central tanto para el trabajo, la cantidad de población, como para sostener una demanda interna, y en este caso está asociado directamente el crecimiento de la población, además a otro factor estructural, y que es, recordemos que el siglo XVIII es un siglo de auge. Los mercados internos y externos resultan centrales en este proceso de industrialización. La conformación de ese mercado interno por el crecimiento de la demanda que mencionáramos, este aumento de la población incrementa la demanda, hay una ausencia de ciertas fronteras aduaneras internas que favorece ese mercado interno. Inglaterra tiene una geografía que favorece la unificación, un sistema de transportes y comunicaciones más extendido, una población rural que va generando cierto excedente que le permite consumir ciertos productos. Y por otro lado, un mercado externo en crecimiento, ya que Inglaterra tenía colonias en el norte de América que le permitía el suministro y la extensión del suministro de una materia prima central en este primer proceso de industrialización, que fue el algodón. Algodón que se da en esos campos de lo que después van a ser los Estados Unidos, es decir, las colonias del norte de América, que podía extender su oferta de algodón a través de la incorporación de nuevas tierras basado en una mano de obra esclava. Pero además, cuando hablamos del mercado externo, también nos referimos al inmenso mercado colonial en el cual Inglaterra, en muchos casos a través del contrabando, vende y puede vender sus productos. Estamos hablando de los imperios coloniales español y portugués.
Repetimos esta idea que mencionáramos y que es central, y que es pensar que la revolución industrial, la primera revolución industrial, se dio en el contexto del auge del siglo XVIII. Las ramas industriales en las cuales se experimentaron los primeros cambios revolucionarios de la tecnología y de la organización económica fueron dos: la industria textil algodonera y la industria metalúrgica. Respecto a la industria textil algodonera, podemos mencionar que esta fuera el principal o la principal actividad industrial, el primer sector que utilizó la máquina en gran escala. Las características del algodón lo hicieron justamente la materia prima líder de esta primera revolución industrial, porque el algodón resultó para la mecanización mucho más resistente que la lana para la industria textil, porque el algodón tenía una mayor demanda para su consumo, ya que se adaptaba a varios climas, y porque la producción de algodón en las colonias de América del Norte estaba relacionado con una extensión a partir de métodos tradicionales de extensión de cultivos y de uso de mano de obra esclava, que permitía una mayor oferta de esa materia prima. Las nuevas máquinas, la tecnología aplicada a esta revolución industrial, las hiladoras y las tejedoras, van a darse sobre todo en esta industria del algodón. La lanzadera volante, ¿sí?, el perfeccionamiento del antiguo telar, todas las máquinas que lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase. Respecto a la industria metalúrgica, lo que podemos mencionar es que hay, en el caso inglés, una creciente oferta de metal barato, ¿sí?, de hierro, que facilitó la mecanización industrial, una serie de transformaciones en el proceso de producción, de trabajo del hierro, que lo hicieron más resistente y que achicaron los procesos de producción del hierro que fue un material central para la producción de la máquina líder de este proceso de industrialización, que fue la máquina a vapor. El coque, ¿sí?, ese nuevo combustible que aparece en el siglo XVII con mayor uso y que se profundiza en el XVIII, el carbón de hulla, el coque, fue central para el desarrollo de la industria metalúrgica. El coque tenía mayor disponibilidad y menor costo que la madera, lo cual lo hizo objeto de este nuevo proceso de industrialización. La industria metalúrgica va a producir muchas transformaciones en las herramientas que se usan en el campo, en la maquinaria, tanto agrícola como industrial, en la construcción, en los medios de transporte, en los puentes, ¿sí? Y cuando hablamos de medio de transporte debemos mencionar uno que es líder, que fuera líder en el proceso de la primera revolución industrial y que se considera como hijo de la primera industrialización, y que es el ferrocarril. El ferrocarril se transformó en un sinónimo de la modernidad a partir del siglo XIX, reestructuró drásticamente la manera en que se percibía el tiempo y el espacio, y en sus días de origen el ferrocarril cumplió con una necesidad intrínseca de este nuevo sistema capitalista, de mover capitales, ¿sí?, de mover mercancías y de mover personas. Pero por otra parte, el ferrocarril no solo bajó los costos de transporte y permitió el desplazamiento de la población necesaria para la industrialización, sino que democratizó su acceso, la gente se podía mover, las ciudades se ampliaban, y esta mayor movilidad de mayor número de personas implicó una transformación en la mirada también social sobre el tiempo y sobre el espacio. Los tiempos de traslado se achicaron y los espacios parecieron también reducirse. Un autor, un economista francés, menciona en los inicios del siglo XIX, cuando recién aparece la innovación del ferrocarril, la idea de que producía una transformación, una disminución temporal que a su vez generaba una nueva geografía, es decir, una nueva geografía basada en nuevas condiciones de velocidad. Las fuentes de energía presentes y centrales en este proceso de industrialización fueron dos:
la energía hidráulica y la energía a vapor. En la sociedad preindustrial, la energía provenía de la fuerza humana, animal u orgánica, complementada a veces por el viento, el calor o la madera. Ahora se va a utilizar muchísimo la energía hidráulica y a vapor. En sus inicios se combina la energía hidráulica con la energía a vapor, pero la energía líder de este proceso va a terminar constituyendo y cobrando una enorme fuerza en el siglo XIX, va a ser la energía a vapor, movida a través del carbón mineral o la hulla, es decir, una fuente de energía inanimada que fue central para todas las máquinas a vapor. Muy bien, con esto terminamos la primera parte de esta clase de revolución industrial. Seguimos a continuación en la segunda parte de esta clase.